Bienvenidos a Periodismo Femidisca. Soy Tamara Racedo y les presento a nuestra entrevistada de hoy. Paulina Grossi es autonista y protagonizó Invisible, un documental sobre el deseo de imagen de 2014 dirigido por Mario Cherico. ¿Cómo te definirías? Me definiría como una persona que busca. Esa búsqueda muchas veces me lleva a buenos encuentros, que es lo que más me gusta. Encuentro con personas, encuentro con situaciones que embellecen un poco la vida, que es un poco la idea, ¿no? Y también los compartires, ¿no? Compartir con otros en esa búsqueda. Creo que también es algo que enriquece mucho. Y en esa búsqueda fue que encontré Invisible, este documental del que después hablaremos. Y también en esa búsqueda, muchos años antes, fue que me puse a bucear en el terreno de la actuación. No podría definirme como actriz, porque mi carrera fue por otro lado, pero sí fue una experiencia muy linda esos 2 años que pasé con unos profesores y otro año más que pasé con otros. Fueron como 2 momentos diferentes de mi vida. Y esos trabajos de actuación, esos encuentros con compañeros, esas pequeñas muestras, que fue lo único que hice en teatro, por lo menos en sentido estricto, me dejaron mucha riqueza y mucha experiencia. Lo que ahora me doy cuenta que vertebra todo esto es el cuerpo, que está como en el centro de la escena, porque bueno, después mi carrera tuvo que ver con el cuerpo, con trabajar desde el cuerpo para también hacer una mejor vida, aliviar tensiones desde la eutonía, que es a lo que me dedico. Y bueno, los planos son diferentes, ya que vamos a hablar del mundo de la actuación. En la actuación está como el cuerpo del actor o de la actriz en un primer plano. En lo de la eutonía, el plano sería más como un segundo plano. El primer plano siempre es el cuerpo del otro, el que viene a consultar. Y uno es el que acompaña, el que promueve, el que da una mano para que el otro se encuentre y saque lo mejor de sí. Y en eso es más o menos por donde estoy. El tema es que en esto de buscar he ido encontrando y me he ido entusiasmando con muchas cosas, siempre vinculadas con el arte, con lo cual también he pasado y me he quedado en el canto, que es algo que me gusta mucho, y en la escritura y en todas las cosas que, como decía al principio, embellecen la vida. ¿Qué es para vos Invisible? Invisible fue y es, porque para mí sigue como muy vivo, un proyecto de un grupo de personas entre las que estuve desde el principio, y lo que nos propusimos contar, y esperamos haberlo logrado, es esta cuestión de que una persona, ya sea que vea o que no, tiene deseo de imagen. Es decir, la imagen no es algo que le está vedada, ni su cuerpo es una zona que le está vedada, sino todo lo contrario. Entonces, cómo uno va construyendo esa imagen, cómo va construyendo el deseo, y cómo somos uno con los otros y tenemos una existencia como la de cualquier persona que vive sobre este mundo, es decir, sin sesgos. Digamos, tenemos todo, lo bueno, lo malo, lo divertido, lo aburrido, lo trágico, lo cómico, todo lo que hay en una vida. Y eso fue lo que procuramos mostrar, tomando la parte más pública de nuestras vidas. O sea, para mí, mostrar cómo hace fideos una persona ciega no es un buen plan. Por ahí hay gente que sí. A mí no me interesa tanto eso, sino que tenemos cada persona para ofrecerle al mundo y qué cosas estamos tomando y compartiendo con las distintas personas. Creo que lo que vamos mostrando en el documental es algo con lo que se puede identificar cualquier persona, ya sea ciega o sea que no lo es. Es una película hecha, concebida desde las entrañas de todos los que participamos en los guiones y en todo, que fuimos todos, tanto los actores como los directores, o los actores protagonistas, diría, porque hacemos de actores de nuestras propias vidas. En todo caso, eligiendo un recorte de lo que queremos contar,
una mujer, un niño y un hombre que muestran partes de su vida y muestran cómo conciben esto de la imagen y del deseo, que me parecen cosas como que son fuertes, importantes y que son buenas para ir pensando. Y que si la película logra eso, que es dejar pensando a una de las tantas personas que la vea, ya para nosotros el objetivo está cumplido. Si alguna persona se rió con alguna de las cosas que hicimos, se divirtió, se conmovió, ya está como totalmente cumplido. También es importante decir que si bien es un documental, no hay voces en off, no hay especialistas hablando de temas. No hay voces en off, capaz hay alguna, pero no hay explicaciones de lo que sucede. Está ahí, la vida con sus fragmentos para ser disfrutada, para ser tomada, y todos los guiones fueron escritos por nosotros y fuimos apoyados por una gran cantidad de instituciones, desde universidades y en sus distintas facultades, que no quiero nombrar a todas para no olvidarme de alguna, hasta la Defensoría del Pueblo, que también auspició un poco que este proyecto se pudiera hacer. Así que bueno, de eso se trata Invisible, y bueno, es mi deseo que siga viva y que la sigan disfrutando quienes quieran. ¿Cuál fue tu experiencia estudiando teatro? Vos me preguntabas cómo me había ido con el tema del teatro por el hecho de ser ciegas. En los momentos breves incursiones que tuve por el teatro, que ya digo, fueron más bien clases y algunas muestras. No llegué a hacer nunca una obra o algo así. La verdad es que los profesores me recibieron muy bien. Hubo mucha apertura. Primero se asustaron, pero eso pasa siempre. El susto siempre sobreviene. Y creo que en eso está bueno que nosotros, las personas ciegas, lo sepamos y no nos asuste a nosotros el susto del otro. También estaría bueno que lo sepa la gente que se asusta, ¿no? Que eso puede pasar y que eso se pasa con la acción. Yo lo estaba pensando en este momento como cuando uno se mete al mar. A mí me gusta mucho el agua, me gusta el mar, me gusta nadar. Y lo pensaba, cuando uno se mete, el agua está fría. Y sí, está fría, uno no es que le reentusiasma meterse, pero se sabe que pasado ese primer momento empieza lo bueno. Acá es lo mismo, bueno muchachos, el agua va a estar fría. Metámonos, asustémonos un poco todos un ratito, que después va a salir algo bueno. Y es como decir, bueno, si te gusta nadar, bancate el agua fría. Después de esa agua fría anduvo todo muy bien. Recuerdo algunas anécdotas que pueden ser ilustrativas. Voy a contar dos para ser breve, de clases. Había una que una vez me pasó que lo que nos pidieron era todo un círculo de los alumnos y había que pasar al medio del círculo y hacer algo que incomodara mucho a los compañeros. Se dieron todo tipo de escenas, hubo quien se desnudó y yo venía pensando qué hago y se me ocurrió algo que creo que estuvo muy bueno porque funcionó a la perfección. Mi idea fue, había que ponerse en el medio de la ronda, entrar a la ronda y empezar a jugar a la desorientación, es decir, no encontrar el medio de la ronda. Para lo cual, no se crean que era fácil, porque había que estar perfectamente orientado y saber cuál era exactamente el medio de la ronda para ir para todos lados menos para ahí. Entonces hacía que me chocaba uno, hacía que me iba para acá y nadie se animaba a decirme. Bueno, logré incomodarlos al punto de que ya no sabían qué hacer, ni siquiera los profesores, y en un punto cuando me aburrí de verlos tan incómodos me fui para el medio y le dije, bueno, listo, este era el ejercicio. Así que eso estuvo muy divertido. Y después otra cosa que me pasó, no en una experiencia de teatro estrictamente, sino teníamos con una amiga un trabajo, éramos varias, pero esa vez habíamos ido nosotras dos a un lugar a contar cuentos. Ella contaba y yo cantaba canciones que tenían que ver con los cuentos que estábamos compartiendo. Y mientras ella preparaba, yo me senté en un lugar porque no tenía nada que hacer en ese momento. Y vino una señora que no sabía que yo
iba a participar de manera activa, pensó que era un oyente, y poniéndome voz de jardín de infantes, como muchas veces pasa, me dice: ¡ay! Vos venís a escuchar, qué lindo. ¿Sabés que vos también podrías contar cuentos? Sé que parece una caricatura, pero juro que la voz fue así. Y yo muy seria, sí, claro. Después cuando me paré y empezamos a trabajar, la mujer no lo podía creer. Bueno, más que hablar de la discapacidad, acá de lo que estamos hablando es de la mirada del otro, porque mi mirada está puesta en el mismo lugar donde convergen las miradas de todos, de los que vemos, de los que no, porque ahí, como digo en la película, así como la visión no es la vista, la visión es una construcción que se alimenta de varias cuestiones, la ceguera tampoco es oscuridad. ¿Cómo pensás que muestra el cine la discapacidad? Hay como una mirada única sobre la discapacidad, me pareció una muy buena definición. Si nos remontamos, por ejemplo, a las novelas de cuando yo era chica, las protagonistas ciegas siempre se curaban o con cualquier otra anomalía, ¿no? Yo me identificaba con las que eran ciegas y de chica estaba deseando, por favor, que no se curara, que no fuera esa la solución de la vida, sino que mostraran la vida de esa persona feliz, o más o menos feliz o infeliz, o con lo que le haya tocado, pero una vida como de verdad y con las cosas que nos pueden pasar a cualquiera aparte de la discapacidad, porque si no, uno trabaja de ciego. La discapacidad cobra un lugar muy preponderante que no debería tener en la vida. Y no es la cura, la solución a todos los males. Por favor, no quiero ser injusta con la industria del cine, pero me gustaría que alguna vez mostraran a una persona con discapacidad que no se cure, que siga su vida. No recuerdo películas donde yo pase de una manera razonable. Capaz que las hay y yo no las conozco. Pero un poco es eso. También observo que en las películas no muestran a gente discapacitada y pobre. O si la muestran es para llorar 4 horas y media sin una solución, sin una apertura hacia otros lugares. Entonces, bueno, me gustaría que todo eso se mostrara. Y también no veo actores con discapacidad haciendo de personas con discapacidad, ni actores con discapacidad haciendo de personas sin ella, porque si uno está actuando de una manera que tal vez es más trabajoso, se puede encarnar el cuerpo de otro. Entonces, ¿por qué no veo esas cosas? Y la conclusión que saco es que, en términos generales, no habrá excepciones, el cine, la mirada que tiene, es una mirada sesgada de alguien que está mirando la discapacidad de un modo muy lejano. Y donde no contacta realmente con una persona que, además de muchísimas otras cosas, tiene una discapacidad. Pensaba en el cuerpo que un poco estuvo en el centro de esta escena que estamos armando en esta entrevista, y pensaba que de alguna manera el cuerpo es lo que nos vincula con los otros, con las experiencias, con estas experiencias que fuimos contando, con la actuación, con esto de encarnar a otro y también con encarnarnos a nosotros mismos, que fue lo que hicimos en la película, probablemente eligiendo las partes que más nos interesaba mostrar. También es una mirada sesgada, como lo decía de los directores y de los actores en la respuesta anterior. No zafamos del sesgo, nunca. Ahora, justamente en este momento de pandemia, el cuerpo es lo que no puede estar presente con otros, y hay lo que nos cuesta, y hay las cosas que tenemos que inventar, que hoy escuché que hay hasta velorios por Zoom, y todas las cosas que tenemos que ir inventando para sobrevivir, sin los abrazos, sin los cafecitos, sin tantas cosas donde estamos vinculados, nos demos cuenta o no, desde el cuerpo. Y en esto de mi trabajo, que también les contaba, ahí un poco, como les decía, ¿no? El segundo plano es lo que a mí me toca, pero es un segundo plano muy, muy agradable, muy
bien recibido por mí, porque ahí la aventura que siento estar recorriendo todo el tiempo es la de que el otro se encuentre y saque lo mejor de sí. Yo estoy ahí tratando de prodigar herramientas, elementos, lugares bien concretos desde donde ir hacia lo que uno sabía en la infancia y se olvidó, hacia un lugar de la musculatura más cómoda, más presente, más rica. En definitiva, llegamos en un movimiento circular a lo que hablaba de la búsqueda. Me parece que la vida de todos es una búsqueda, y si lo sabemos y estamos como despiertos, atentos, con todos los sentidos disponibles, sean cuales sean los que tengamos, ya sean los 5 o menos. Y quiero también en esto como derribar un mito. No hay sexto sentido. Lo que hay es el maravilloso poder de los sentidos que tenemos trabajando juntos y a conciencia. ¿Sentís que la mirada del otro nos condiciona? Yo creo que, como a todo el mundo, la mirada del otro siempre nos condiciona. De hecho, cualquier persona, una persona que ve, alguien lo mira mucho, se empieza a mirar la ropa, a ver si tiene algo mal, o si se puso un zapato al revés o algo de otro color que no le va. Siempre la mirada condiciona, y la mirada del otro. Lo que a mí me parece es que lo que podemos ver es cómo nos condiciona, y eso dependerá mucho de la personalidad de cada uno. Hay gente que la mirada del otro la puede condicionar, como ponerla muy mal o limitarla. No es lo que me pasa a mí, pero he observado que sucede. Yo creo que lo que está bueno es, ya que nos va a condicionar la mirada del otro, que juegue a nuestro favor. Es decir, si a mí alguien me mira con pena, eso se percibe, eso a mí no me gusta, entonces hago algo para cambiar esa situación. Me pasa en la vida cotidiana, qué sé yo, entro a un negocio, una persona me pone mala cara porque no sabe cómo atenderme, por ejemplo, le parece algo muy difícil, y a mí me surge, bueno, yo le voy a demostrar que no es difícil. Entonces me pongo con onda y la persona cambia el clima. Me pasaba con mi hija cuando era chica, cuando era los primeros años de la adolescencia, que es tan común que a los chicos les moleste la mirada del otro, que me decía, todos nos miran y qué sé yo. Entonces yo lo que procuraba era enseñarle a distinguir las miradas, porque también hay miradas de admiración cuando uno va con un chico por la calle y haciendo sus cosas como todo el mundo. Y para las miradas que son de pena o de pobrecito o de qué sé yo, bueno, como uno con la actitud, de alguna manera, puede hacer que eso cambie. Me parece que eso es como algo que nos da oportunidad a todos de aprender de una situación, a todos los que estamos incluidos en ella. En tu opinión, ¿cuáles son los mitos sobre la discapacidad que habría que derribar? Creo que todos los mitos están para derribar, que los mitos y los prejuicios no nos sirven a nadie, ni a los que estamos cursando una discapacidad, ni a las personas de alrededor, ni al que lo mira de lejos. Me considero una gran derribadora de mitos. Creo que una parte de lo cotidiano, no todo, pero una parte del día a día lo dedico a eso. Y me parece que la peli también habla de eso todo el tiempo, de que aunque no podamos ver, sí tenemos una mirada, de que sí tenemos deseo, de que sí tenemos deseo de imagen, de todo lo que sí tenemos, porque en general se piensa en la discapacidad como lo que falta y no como lo que sí hay, los recursos que sí tenemos para hacer las cosas de todos los días. Entonces me parece que está bueno enfocar ahí. Parece que la lista de cosas que se dicen sobre las personas ciegas que no son así sería interminable. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que en mucho se puede reemplazar a la vista que no se tiene. En otras será irreemplazable y habrá que pedir ayuda, que también no pasa nada de hacerlo, porque tampoco tenemos que ser superhéroes, ese sería otro mito.
y tampoco somos pobrecitos o como niños, como muchas veces nos ven. Yo creo que eso es más una proyección de los demás, insisto con esto, ¿no? ¿Qué les pasaría a los demás si les pasara que no vieran? Recuerdo en este sentido 2 anécdotas. Una era un día muy pleno de mi vida, que era que yo me había recibido de eutonista, que es mi profesión, y por eso me habían regalado en un lugar un ramo de flores. Yo iba muy contenta, con una sonrisa que no me cabía en la cara, porque estaba muy feliz de haberme recibido en un día de sol, caminando con un ramo de flores en la mano. Y lo único que vio una persona que pasaba al lado mío fue una pobre persona ciega, porque lo que dijo a mi paso fue pobrecita, así con mucho sentimiento, y yo me quedé como muy sorprendida porque era tan distinto a lo que yo estaba sintiendo. Y por otro lado me acuerdo de otra, hablando de esto de las proyecciones, de otra anécdota, que una vez fui a comprar un champagne de esos chiquititos, como de 2 copas, a un lugar donde yo siempre iba a hacer compras, con lo cual ya me conocían, pero no sé si la cajera era nueva o qué. Compré además otras cosas y cuando voy a pagar me dice, se equivocaron, te pusieron un champagne. Yo le digo, no, la verdad que no se equivocaron, lo voy a llevar. Y la mujer, yo creo que si le hubiera dicho cayó un plato volador sobre la caja, se hubiera sorprendido menos. Me dice, ¿pero lo vas a llevar? Sí, lo voy a llevar. Y no me cobraba y yo me tenía que ir, tenía una clase en 5 minutos. Digo, ¿me podés cobrar? Sí, y quedó como muy sorprendida y como que no podía salir de su estupor. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué pensará? ¿Que la gente ciega no tiene nada que festejar? ¿O que ella, si fuera ciega, no tendría nada que festejar? ¿O que uno por ser ciego se choca más cosas, entonces es más peligroso tomar champán y capaz emborracharse un poco, cosa que no hago ni recomiendo, no por ser ciega, sino porque no me parece que esté bueno. Entonces, bueno, nada, me parece que hay muchas cosas que se dicen que no son y que está bueno como ir sacando del medio para estar todos un poco más juntos, que es lo que me parece que bien vale la pena, sin rótulos, no solo con la ceguera, sino con otras cosas también. Si tuvieras que crear un personaje con discapacidad, ¿cómo sería? Me gusta esto que me propones de un personaje, la construcción de un personaje con discapacidad y cómo lo haría. Bueno, la verdad elegiría a una mujer ciega por ser la discapacidad que más conozco y porque es lo más cercano a mí también. Y la haría una mujer bien mundana y bien terrenal, es decir, ningún mito cerca. y lo que buscaría es contar una historia interesante, que el personaje tenga una historia interesante para contar y que las cosas que le pasen no tengan que ver exactamente con la ceguera, que el eje de la historia no pase por allí. Obviamente, como la persona es ciega, el tema de la ceguera va a atravesar de algún modo la historia, pero que no sea ese el eje. Creo que eso es lo que elegiría. Y que la persona haga las cosas que hacemos todos, que pase el trapo de piso, pero no como una cosa didáctica de cómo pasa el trapo, sino que mientras pasa el trapo tenga una conversación con su hija que sea de tal cosa, no sé. Algo así es lo que más o menos me imagino. ¿Qué ocurre con la sexualidad en las personas con discapacidad? El tema de la sexualidad es un tema poco transitado, tanto desde el discurso como desde las producciones audiovisuales y demás, donde se habla o se muestra a personas ciegas. Por lo menos es algo poco transitado desde lo público. No tengo tanta estadística desde lo privado. Puedo hablar de mí, pero no estoy tan en contacto con mucha gente ciega como para hacer estadística. Creo que pasa lo mismo. Nos ven como ángeles o como niños, porque a muchos, no quiero generalizar, la discapacidad les incomoda. Entonces, ponernos en ese lugar tal vez les queda más cómodo que ponernos donde realmente estamos y con lo que somos, que es sus iguales. Vernos como iguales les perturba.
porque no saben qué hacer, o andás a ver por qué, habría que preguntarlo. Estaría bueno en alguna entrevista hacer la pregunta al revés. ¿A vos te incomoda que una persona ciega tenga sexualidad? ¿Tendría sexo con alguien ciego? O sea, esa pregunta no se hace nunca. Y bueno, es re loco que se lo pregunten porque muchas veces la gente que ve para tener sexo apaga la luz, con lo cual estaríamos más o menos iguales, nos manejamos con los mismos códigos. Está bien que lo visual muchas veces es un estímulo importante, pero en el autismo el tacto, los perfumes, los sabores son cosas más importantes que la visión, me parece. Volvemos al cuerpo, creo que aquí el cuerpo es el eje de la situación. Si hemos tenido un cuerpo despierto como una cosa más del cuerpo y de la subjetividad, a su tiempo, a su debido tiempo, el deseo, la sexualidad y las oportunidades se van a ir despertando. Por supuesto, a veces nos cuesta más, porque nos cuesta más que el otro nos vea a nosotros detrás de lo que más ven, que es la ceguera. Pero más allá de eso, por lo demás está todo bien, es una pista abierta. Y decía, si en cambio hemos tenido un cuerpo vedado, un cuerpo que cuando somos chicos depende mucho también de la familia, esto, ¿no? Y de la educación. Te dicen, no te golpees, no te muevas, no, cuidado. Y el cuerpo es como una especie de cosa que está depositada ahí y el deseo no va a surgir tanto porque el cuerpo está dormido. Entonces, como todos, como en todo, tenemos que estar como bien despiertos para que surja la sexualidad. Tal vez el mayor trabajo es ese que te decía antes, que nos vea el otro. Porque nosotros al otro sí lo vemos. Contanos más de tu trabajo. ¿Qué es la eutonía? La eutonía es algo que surgió en Occidente, más o menos a finales de los años 50, en 1957 concretamente se definió como tal la eutonía. Y es un trabajo consciente que busca regular el tono muscular, es decir, la tensión que todos necesitamos para movernos. La palabra tensión no es mala, lo que pasa es que muchas veces se dice estás tensionado y eso quiere decir que tenemos tensión de más, pero hay una tensión que es necesaria para que no seamos un flan y para que podamos cumplir con todos los requerimientos que tiene la vida de una persona. Entonces, ese tono muscular cuando lo hacemos es elástico y se va adaptando a las distintas situaciones y actividades que tenemos en lo cotidiano. Y después de a poco, cuando vamos creciendo, como tantas cosas, lo vamos perdiendo. Entonces, a partir del movimiento consciente y a partir de determinados toques que se hacen en lo que en eutonía se llama tratamiento, que es lo más parecido a un masaje, pero que no es como un masaje tradicional, lo que buscamos es como ir restaurando este equilibrio en un aprendizaje consciente donde la persona que viene, que consulta, tiene la mayor parte del protagonismo. Nosotros estamos solo para guiar, acompañar, dar los elementos, pero el camino y cómo lo hace es de cada persona. Tiene tantas aplicaciones como se imaginen, es decir, se puede trabajar desde personas con dolores o con algunas dificultades articulares, musculares, óseas, hasta embarazadas que quieren tener un mejor parto, músicos que no saben cómo lidiar con las posturas que le impone su instrumento, por nombrar algunos, ¿no? O simplemente una persona que quiere hacer otro recorrido con su cuerpo, que no le duele nada, pero quiere estar mejor, más despierto, más atento, como decía. Esto no es una práctica ni diseñada para personas ciegas ni nada. Yo cuando hice la carrera no conocía y no conozco aún otros autonistas ciegos. Capaz que los hay y yo no lo sé. No estoy diciendo que no los haya, pero no los conozco. Fui haciendo como en todo, como un poco mi propia experiencia de ver cómo adecuar a dar clases sabiendo que yo no iba a ver los movimientos del otro. ¿Cómo son las clases? En circunstancias habituales doy clases grupales o individuales. Las clases grupales son de movimiento, las individuales, como decía, son de tratamiento.
En estas circunstancias bien particulares que estamos viviendo ahora con la pandemia, estoy dando clases no presenciales. No me gusta decir a distancia porque procuro desde el modo, desde los contactos con la gente por los vías existentes o por los medios existentes, de hacer una cosa bien cercana pero sin contacto de cuerpos, ni que vengan acá a las clases ni nada. Me estoy manejando así, le grabo la clase a cada persona, la persona la hace y después me cuenta cómo le va, si es necesario hacemos alguna videollamada o llamada simplemente por WhatsApp o con mensajes y ahí lo vamos construyendo el intercambio. Si la persona en este momento fuera una persona nueva, tendría que ser una entrevista previa, que primero la suelo hacer por videollamada o cosas así. ¿Cómo pueden contactarte las personas interesadas? Para contactarme puede ser por Facebook o por Instagram, que tengo ambas redes, y lo que sugiero es que me manden un mensaje privado, que no me pidan amistad porque no suelo aceptar mucha gente, más que nada para que no se me complique con tener tantos contactos en las redes. Pero si me mandan un mensaje lo voy a responder y lo vamos viendo. En esto del trabajo como lo estoy haciendo ahora, se me ocurría pensar esto que venimos hablando casi desde el principio de la entrevista, ¿no? De no ponernos límites. Este también era un límite que no tiene que ver con la ceguera, ¿no? Si me hubieran preguntado hace 4 meses, hubiera dicho, la eutonía es presencial, no hay otro modo de hacerlo. Y bueno, cuando vino esto de la pandemia y era o no trabajar o buscar el modo, me habrá llevado media hora de mal humor y después dije, a ver cómo reinvento esto de la eutonía. Y ahí está el no ponerse techo, el decir, bueno, vamos creando algo nuevo con lo que tenemos. Y sale algo bastante bueno, porque no es lo mismo, no es como estar con la gente acá, pero la gente puede seguir tomando sus clases, yo puedo seguir ganándome el sustento y además enriqueciéndome con ese intercambio de estar trabajando con otros. Y bueno, y ahí todo es posible. Entonces creo que es algo que también se puede tomar para la vida. Agradecemos a Paulina Grossi por participar en el blog. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y encontrarnos en Facebook como Periodismo Femidisca. Muchas gracias.